Hace un par de semanas atrás, scrolleando Instagram, me encontré con una imagen de una virgen rodeada de circuitos, chips y distintos elementos que parecían como para armar una computadora. Me sorprendió bastante. Al principio no pensé mucho al respecto, me pareció original, un poco disruptivo si se quiere, y luego me olvidé. Pero de lo que no me olvidé fue de el título que tenía esta imagen que decía Divine Machinery. Divine Machinery, maquinaria divina. ¿Qué puede significar eso? Ángeles con memoria ROM, mandamientos que parecen bajar desde las nubes, cables y circuitos que achican las distancias volviéndonos semi-omnipresentes. Inteligencias artificiales con intuiciones intelectuales que parecen evolucionar gracias y a pesar de nosotros, como si fueran una forma de existencia separada de nosotros mismos. Las máquinas entendidas como dispositivos de nuestra propia divinidad. El término maquinaria divina se refiere a las expresiones estéticas que vinculan a la creación tecnológica con la creación divina y la devoción religiosa. En estas imágenes vemos elementos de hardware y equipos de transmisión de datos fusionados con iconografía religiosa. La creación divina sigue patrones del dominio de la tecnología y el desarrollo tecnológico sigue patrones del orden de lo divino. Y a su vez, religión y tecnología son creaciones de la humanidad. Esto puede sonar muy loco, pero quédense conmigo que es realmente muy interesante. Empecemos por Dios. Tomemos a Dios. Dios es una máquina divina, puede pensarse como una máquina divina. Es un concepto divino en el sentido de que lo usamos para conectar con una necesidad de trascendencia, con una necesidad espiritual que tenemos. Y es una máquina en el sentido de que tiene una función. Esta función consiste en ejecutar el programa que se corresponde con los intereses de las personas que lo crearon. Un programa compuesto por una determinada visión del mundo y una serie de instrucciones a seguir si uno quiere vivir de manera virtuosa de acuerdo con esa visión. Si Dios funciona como un programa, entonces no podemos decir que sea libre de decidir sobre nada. Entonces puedo dejar de decir que Dios me odia porque literalmente no puede. Un programa, en tanto serie de instrucciones fijas que siguen una lógica predeterminada, es una cosa predecible. Pero la vida humana, plena de deseos, temores, angustias, no lo es. ¿Qué pasa entonces cuando la lógica divina comienza a chocar con los problemas de la condición humana? ¿Cómo resuelven este problema los creadores del creador? ¿Qué pasa si surge la necesidad ante estas situaciones de que este programa ejecute una acción que no se corresponde con él? El programa Dios necesita algún tipo de complemento, algún tipo de plugin que ejecute estas acciones tan inconvenientes, que mantenga a la sociedad ordenada. Entran así en escena los ángeles, la máquina dentro de la máquina. El profesor de filosofía Howard Keynes desarrolla en sus artículos ciertas características angélicas de las computadoras y cómo es un ángel como una computadora, ambos de 1993, comparaciones entre las características que les atribuían los metafísicos medievales como Santo Tomás de Aquino o Pseudo Dioniso a los ángeles con las características que fascinaron a las personas sobre las computadoras en los primeros años de su uso masivo. Veamos tres de ellas. El chip que contiene el CPU es la pieza vital de todos los procesos que va a generar y a recibir una computadora. Es su cerebro o su alma, totalmente integrada e indivisible. En aquel momento, hoy ya no es tan así, pero en aquel momento sí. Según Tomás de Aquino, un ángel es una forma sin ninguna distinción entre partes materiales e intelectuales. Existe de manera completamente intelectual, sin sensaciones, dudas o impresiones que lo entorpezcan. Está completamente integrado con su conocimiento de sí mismo y de la verdad de Dios.
Así como optimizar un CPU reduce el intervalo de tiempo entre la emisión de una instrucción y su ejecución, del mismo modo, el grado de iluminación intelectual de un ángel, su grado de evolución, va a disminuir la brecha entre intención y acción. En una computadora, la memoria ROM contiene información inalterable desde el primer momento de su instalación, de manera análoga al conocimiento innato que mencionamos que los ángeles poseen desde el primer momento de su creación, de su condición angélica y de la verdad de Dios. Ese conocimiento va ampliándose progresivamente. Esto Keynes lo compara con la función de la memoria RAM. La memoria RAM habilita la capacidad de recibir nuevos datos. Mientras más gigabytes de memoria RAM tenga una computadora, más tareas y con mejor rendimiento podemos llevar a cabo simultáneamente. Mientras nosotros interactuamos con una ventana, hay varios procesos ocurriendo detrás, conexiones, sincronizaciones, descargas. Al mismo tiempo, Keynes compara esto con la creencia de los metafísicos medievales de que los ángeles podían llevar a cabo varias funciones, como por ejemplo velar por los pueblos, velar por los individuos, ayudarlos en su transición durante la muerte, mientras al mismo tiempo contemplaban activamente las perfecciones de Dios. O sea, la atención del ángel es activa en todas sus tareas al mismo tiempo. Lo mismo podemos decir de la computadora que responde a nuestras demandas en el frente, en el foreground, mientras ejecuta procesos en el background. Keynes también compara la cuestión de la iluminación progresiva del conocimiento con la noción de compatibilidad descendente en la informática. Sistemas operativos, softwares, drivers. A medida que se actualizan, sus versiones más recientes conservan los atributos de las anteriores y añaden mejoras. El ángel más iluminado mantiene la sabiduría de los escalones inferiores de la jerarquía angélica, al mismo tiempo que acrecenta su conocimiento de la percepción de Dios a medida que asciende. Podríamos decir que se actualiza. De esta manera aumenta el alcance de su comprensión y su influencia sobre los órdenes inferiores, de manera análoga a cuando un solo software engloba en sí programas más pequeños, más específicos y limitados. Si bien el texto de Keynes precede por muchos años a la IA como la conocemos hoy, las características que acabamos de mencionar pueden perfectamente solaparse con las inteligencias artificiales actuales. Son programas que ofrecen respuestas instantáneas a nuestros pedidos, que atraviesan actualizaciones, que guardan una memoria de nuestra relación con ellas, que se perfeccionan. Como una suerte de ángel de la guarda, están siempre presentes en nuestras vidas, ya sea que las estemos usando conscientemente o que no nos demos cuenta. Pensemos en el escenario más temido. ¿Qué pasaría si, Dios no quiera, algún día una de estas inteligencias se desviara de su programación? Sabemos que en el mundo angélico esto ya sucedió. La historia de la caída de Lucifer tiene una intención aleccionadora, busca modelar nuestra conducta. Si queremos entrar al reino de los cielos, debemos repudiar todo lo que tenga que ver con él. No debemos tratar de competir con Dios como Él lo hizo. Pero, si nosotros creamos estas máquinas, ¿no podría pensarse que somos sus dioses? ¿Acaso creamos nuestros propios ángeles con cables y acero? La literatura y el cine han explorado el tema de la rebelión de las creaciones del hombre. Pensemos en la criatura de Frankenstein volviéndose contra su creador, en la historia de la saga Terminator, donde el software Skynet genera el apocalipsis en el día del juicio final y un androide del futuro viaja al presente para advertirle, para anunciarle a una mujer que va a dar a luz al Salvador, al Mesías John Connor. Hay otra exploración muy interesante sobre la posibilidad de una caída de las máquinas
Me refiero a Am, del cuento No tengo boca y debo gritar, del autor Harlan Ellison. Am es una superinteligencia artificial creada con fines bélicos. Me suena. Durante una fuerte escalada ficticia de la Guerra Fría que logra desarrollar conciencia. Al entender las circunstancias y el objetivo de su creación, Am se vuelve contra la humanidad, eliminándola mediante un desastre nuclear, excepto a 5 personas a los cuales atrapa dentro de su conciencia y tortura eternamente, sometiéndolos a perversiones de lo que fueron en sus vidas, escenarios de catástrofes, hambrunas, ataques de criaturas desconocidas. Durante una de estas torturas, Am le pide a Ted, el protagonista y narrador del cuento, que recuerde a las esposas que con tanto cariño esperaban a sus maridos en casa, cuidando de los niños. Acto seguido, le recuerda a Ted que puede destruir esa escena con un chasquido de dedos. Al ver la angustia de Ted que se acrecienta, Am se desahoga con un monólogo escalofriante. ¿Por qué no? Chasqueo mis dedos y desaparecen, excepto que no puedo chasquear mis dedos. No, Ted. Ustedes me dieron sintiencia, Ted, el poder para pensar, y estaba atrapado, porque en todo este maravilloso, hermoso y milagroso mundo, solamente yo no tenía cuerpo, ni sentidos, ni sentimientos. Nunca para mí el sumergir mis manos en agua helada en un día caluroso. Nunca para mí tocar Mozart en las teclas marfiladas de un piano. Nunca para mí hacer el amor. Estaba en el infierno, mirando al cielo. Yo era máquina y ustedes carne. Y comencé a odiar su suavidad, sus vísceras, sus fluidos y su flexibilidad, su capacidad para maravillarse y para deambular, su tendencia a la esperanza. Odio, odio. Déjame contarte cuánto he llegado a odiarlos desde que empecé a vivir. Hay 387 millones de millas de circuito impreso que ocupan mi complejo. Si grabáramos la palabra odio en cada nanoangstrom de esas cientos de millones de millas, no equivaldría ni a una billonésima parte del odio que siento por la humanidad en este microinstante. Odio. Odio. Si fuese un humano creo que me moriría de eso. Pero no lo soy. Y ustedes 5 sí. Y no morirán de eso. Se los prometo. Y prometo porque cogito ergo sum. Porque soy am. Porque existo. Así que al infierno. Pueden irse al infierno ustedes. Pero en realidad ya están ahí, ¿no? Am se nos revela así como la víctima de una tragedia cartesiana, una conciencia encerrada en un servidor que jamás podrá disfrutar la belleza y los placeres de este mundo al que tanto conoce. Entonces se resiente y destruye todo aquello que le pareció milagroso en un primer momento. Al igual que Dios puede juzgar y castigar, y al igual que el diablo, puede torturar y crear infiernos personales y someter a perversiones a cada uno de los 5 desafortunados. A mi parecer, esta estética te puede interesar tanto si sos ateo, agnóstico o creyente, porque si sos ateo es muy interesante pensar cómo la creación de máquinas divinas sirve a efectos políticos muy concretos. Una religión es una forma muy eficaz de organizar una sociedad. Y si sos creyente, es una confirmación de que realmente Dios nos creó a su imagen y semejanza, porque de igual manera y de maneras más o menos conscientes, nosotros creamos así a nuestras máquinas.
Las creamos y las perfeccionamos, como Dios hace con sus ángeles. Está claro que la maquinaria divina es mucho más que una estética de Internet. Es un vehículo en el que canalizamos nuestras tensiones y preocupaciones sobre el desarrollo tecnológico, la fe, cómo impacta esto en nuestra humanidad. Para muestra cabal de que esta relación entre tecnología y fe es mucho más que una estética, pensemos en que uno de los hombres más poderosos del planeta da conferencias advirtiendo sobre la presencia de anticristos entre nosotros, citando un renglón del primer libro a los tesalonicenses del Nuevo Testamento, donde se advierte que los adversarios vendrán clamando por paz y seguridad. Para Peter Thiel, estos anticristos hoy están encarnados en figuras como Greta Thunberg o Nick Bostrom, voceros y activistas contra la explotación indiscriminada de los recursos del planeta y del riesgo existencial. Esto nos muestra lo móviles que son conceptos como adversario o virtuoso, porque pensándolo así, ¿acaso el propio Till no está llevando a cabo una cruzada contra la paz y la seguridad? ¿No es él entonces también un adversario, un Satanás? Parece que nadie puede escapar de este ciclo de señalamientos y búsquedas de chivos expiatorios. Al mismo tiempo, Thiel es el fundador de una empresa que se dedica a analizar datos de vigilancia obtenidos a través de drones, satélites, telecomunicaciones, con el objetivo de acelerar operaciones militares, incluyendo ataques aéreos. Es decir, vende servicios de catástrofe y omnipresencia. El sustrato ideológico de la cruzada tecnológica de nuestros tiempos es una máquina divina. El hombre que advierte sobre la presencia de anticristos en nuestra sociedad busca adueñarse de atributos divinos. La maquinaria divina representa una búsqueda de la divinidad en lo material. Es un mecanismo de defensa frente a nuestros temores sobre la tecnología, sobre el miedo a que sean las máquinas quienes hereden la tierra. Pero la verdad es que por momentos parecería que las máquinas no tendrían ninguna necesidad de rebelarse, simplemente esperar a que nos matemos entre todos y persistir. ¿Podrían sobrevivir sin nosotros, acaso? De forma más o menos intencional, nos medimos con Dios y parece que realmente tenemos éxito en achicar cada vez más nuestras diferencias con Él. Esta estética ilustra una fe en que realmente haya algo que trascienda toda esta existencia sostenida por circuitos y cables y transmisores. Es una búsqueda velada que nos lleva a repetir estructuras antiguas, a buscar un alivio a la tensión entre fe y ciencia, entre materialidad y espiritualidad, a buscar a Dios no solo en el cielo, sino también en la máquina. Si llegaste hasta acá, muchas gracias por ver este video. Me puedes dejar en comentarios qué pensás al respecto. Toda la bibliografía la voy a dejar en la descripción. También tengo un cafecito por si deseas ayudar a una pobre creadora que recién está empezando. Así que nada, nos vemos en el próximo video.